¿Se está viendo la pantalla? Sí, doctor, está con la corrección que hizo la anterior vez. Se está O sea, ya mostrando la no se ve diapositiva compartido. grande conjunto la siguiente diapositiva, la pequeña. Ya, entonces. ¿Ahora? Ahora sí, doctor, está normal. Perfecto. Ya. Muy bien. Vamos a comenzar entonces esta sesión de gestión de calidad con la normativa. Es básica que se tenga la normativa, se conozca la normativa en salud. Todo gestor de calidad tiene que conocer muy bien la normativa de salud. Entonces ahora vamos a ver una primera parte, ya, del marco legal del sistema de salud. Lo primero que obviamente tenemos que conocer es la constitución política del Estado, ya, que habla que el artículo 235, que son obligaciones de los servidores públicos cumplir la Constitución y las leyes vigentes. Y dentro de la Constitución Política del Estado, el artículo 39 indica que el Estado garantizará el servicio de salud público, reconocerá el servicio de salud privado, regulará y vigilará la atención de la calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo del personal, la infraestructura, el equipamiento de acuerdo a ley. Si tomamos este párrafo, va a disculpar, pero en normativa se las tiene que leer, ya está constitucionalizado las auditorías médicas, que entendemos que es uno de los métodos que vamos a ver en el transcurso del curso, sobre todo en el segundo o tercer módulo, que es uno de los varios métodos de medición de la calidad de atención en salud. Y cuando hablamos del trabajo de su personal, estoy hablando de recursos humanos, infraestructura y equipamiento y insumos. Estos tres en gestión de calidad se llama estructura. Cuando hablemos de estructura, siempre me voy a referir a infraestructura, a equipamiento y a recursos humanos, que ya en la Constitución lo involucran o lo incorporan ya con un conocimiento de gestión de calidad. Y el segundo punto, bueno, habla, ¿no?, que la ley sancionará la omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. Entonces ya está en la Constitución penalizar, sancionar el ejercicio médico. Ustedes dirán, no está en el Código Penal, pero para sancionar algo, porque en la parte civil, vamos a ver en algún módulo, habla del resarcimiento más que de sanción. Entonces, para sancionar algo, tiene que tener tipicidad, antijudicidad de pena. Hablamos de delito. Y solo puede estar incorporado como delito la práctica, responsabilidad profesional por supuesta mala praxis en el ejercicio. Entonces, este segundo punto nos abre al Estado o abre a los legisladores de alguna manera a sancionar la práctica médica. Entonces, el artículo 44, en su punto 1, habla de que ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, médico de laboratorio, sin su consentimiento o la de legalmente autorizados, salvo peligro inminente de vida. Este primer párrafo ya nos habla de lo que hay una normativa específica que se llama consentimiento informado y nos indica desde la Constitución, que es la ley de leyes, la madre de leyes en cualquier estado, de que cualquier persona que sea intervención quirúrgica, procedimiento médico, exámenes de laboratorio o de gabinete, no pueden ser sometidas sin que ella autorice, o sea informada, se haga un feedback de la información para ver si se ha entendido y sin coerción, en forma libre y voluntaria,
decida si se somete o no a estos exámenes. Pero hay un salvo, hay una condición donde no se necesita el consentimiento informado, que es el peligro inminente de vida, o sea, la emergencia. ¿Ya? Cuando hay emergencia, donde hay riesgo vital, que ya vamos a ver esto más en el SUS, no se necesita tener un consentimiento informado. Y en el segundo punto habla que de ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento expreso. Entonces, perdón. Vamos a quitar más. Entonces, ya partiendo de la ley 031, que es el marco de autonomías y descentralización, Andrés Ibáñez, ya marca las competencias que se tienen con respecto a salud en su artículo 81, que, por ejemplo, el primer nivel y el segundo nivel está bajo el cargo de los gobiernos municipales autónomos, esto es desde el inciso A a la J, y que los terceros niveles y futuramente parte de los cuartos niveles va a estar por los gobiernos, en realidad los terceros niveles van a estar por los gobiernos autónomos departamentales, igual a la Q, y los cuartos niveles ya dependerán del Ministerio de Salud, o sea, del órgano del Estado. Por lo menos así está planteado. Sabemos que no tenemos una norma de caracterización de tercer nivel menos de cuarto nivel oficialmente. ¿Sí? Sí tenemos los proyectos. Entonces, dentro de este marco normativo, tenemos por resolución ministerial 025 el Reglamento General de Hospitales del 14 de enero del 2005, ya, que nos va a reglamentar y normar cómo tienen que estar organizados los hospitales de tercer y segundo y tercer nivel. Ese reglamento no enfoca el primer nivel, que tiene su propia norma de caracterización. Por resolución ministerial 0854, que es el forjeo, que es el modelo de gestión gerencial, ya que es el modelo forjeo para mejorar la calidad de la atención. Y la ley 3131, que habla del ejercicio profesional médico, que nos reglamenta el quehacer, la praxis del médico. Pero vamos a ver que esto incluso va a extrapolar de alguna manera al personal de salud. Ya ese reglamento de inversión ya está pasado, no lo nombro porque es un plan departamental. Entonces hablemos un poco del Reglamento General de Hospitales, que en su artículo 1 nos habla del objeto de este reglamento. Sabemos que el 2012 sí salió el Reglamento General de Establecimientos de Salud, que físicamente no lo han sacado y hasta el día de hoy no sabemos si está en vigencia o no. Entonces, seguimos nomás basándonos en el Reglamento General de Hospitales, que en su artículo 1 habla del objeto de esta reglamentación. Y habla de que el Reglamento General de Hospitales tiene como objetivo ¿qué? Establecer normas técnico-administrativas de carácter general sobre la organización y el funcionamiento de los hospitales de segundo y tercer nivel en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Ya? En su organización, el artículo 11 habla de que cada hospital se organizará de acuerdo a este reglamento. En todo el país, no solamente hablando del sistema público, de los 3 subsistemas, veremos que todos los hospitales se van a organizar de acuerdo a este reglamento. Obviamente, este reglamento se aplica más en el sistema público, ¿sí? Y será tomado en cuenta por sus propios, o sea, cada hospital se organizará de acuerdo a este reglamento, pero será caracterizado, será contextualizado a sus propias características, al nivel de atención y a su estructura.
ya, porque hospitales generales no van a tener una estructura parecida a hospitales de salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, se establece un nivel de gestión administrativa que tienen que tener un orden jerárquico, por más que el liderazgo se habla más de un liderazgo, pero tiene que haber un orden jerárquico, y donde dice que hay un nivel técnico normativo donde la máxima autoridad de cualquier establecimiento de salud es el directorio de los hospitales. Esto aplicado en hospitales públicos, está claro, directorio de los hospitales. Y el directorio de los hospitales vendrá después la dirección del hospital, un consejo técnico administrativo que no vamos a confundir con el comité técnico administrativo. Habrá dos subdirecciones, una subdirección de atención en salud y una subdirección administrativa. Ese es el nivel técnico normativo. Hay un nivel operativo que puede estar dividido por departamentos, cada departamento por servicios o por áreas, o cada servicio por unidades o áreas. Entonces, eso dependerá de la estructura organizacional, el organigrama que tenga cada hospital. Y habrá un nivel de asesoramiento, que son los comités de asesoramiento, un comité técnico administrativo, un comité de control de infecciones nosocomiales y bioseguridad, un comité de auditoría médica interna y expediente clínico, de acreditación y calidad, de farmacia y terapéutica, docente asistencial, de análisis de información o gestión gerencial, manejo de residuos, bioética, investigación y seguridad interna y contingencias nacionales. Sabemos que esto ha evolucionado, sabemos que hay un comité de vigilancia epidemiológica que se subdivide en 3 subcomités, un subcomité público, o sea, un subcomité de IAS, un subcomité de bioseguridad y un subcomité de prevención y de manejo de residuos sólidos. Entonces, esos 3 subcomités conforman el comité técnico administrativo. También vamos a tener un comité, los demás, el comité de auditoría en salud y expediente clínico, porque se ha visto que hay la auditoría programática, la de servicio, la de acreditación y calidad, es de gestión y calidad y acreditación, y los demás, bueno, han cambiado sus nombres, ¿no? Entonces, ha habido una evolución, se han incorporado otros comités como el de lactancia materna, el de medicina transfusional, etcétera. Entonces, tenemos otra normativa que ha salido en 2006, que es muy práctico. Hay algunos aspectos que se tienen que contextualizar, que nos da el monitoreo de desempeño hospitalario. O sea, este es un manual de gestión gerencial, por eso se llama Forgeo, para mejorar la calidad de atención. ¿Por qué contextualizar? Ya vamos a ver en la 1152, por ejemplo, aquí hay un indicador de que las referencias, que las contrarreferencias tendrían que ser igual o aproximado a las referencias. Pero ya vamos a ver que en la ley 1152 esto va a variar. Pero solamente esa ley ha salido hace 3 años. Entonces hay aspectos que hay que contextualizar, pero creo que sigue siendo el mejor modelo de gestión gerencial hospitalaria. Y obviamente es eso lo que dice, ¿no? El reto para la gestión gerencial es medir procesos y resultados que estén relacionados con la calidad de la atención otorgada, para poder analizar causas, consecuencias, tomar medidas preventivas o medidas correctivas a través de los planes de acción correctiva. Vamos a ver el ciclo de Deering y demás más adelante. Y hay algo que ahora nos está marcando todo que hacer, sobre todo del sistema de salud, que es la ley 1152, que es la ley del Sistema Único de Salud. ¿Ya? Entonces, obviamente ha tenido una evolución desde los decretos supremos hasta una ley del SUMI, una ley del 475, que evoluciona a la ley 1969 para surgir la ley 1152. No se olviden que la ley 475, los grupos que estaban protegidos eran las mujeres en edad reproductiva o durante embarazo, menores de 5 años y mayores de 60 años.
que eso es mejorado con la ley 1069. Pero el otro grupo estaba ahí. Entonces la ley 1152 ya cubre todos los grupos etarios de los bolivianos que como condición no tengan la seguridad a corto plazo. Pero no es el seguro único, no es un seguro, es un sistema único de salud. Entonces la ley 1152 del sistema único de salud sale el 20 de febrero del 2019, que esta ley ha modificado la ley 475, ha modificado la ley 1069, y es un avance hasta un sistema único de salud universal y gratuito. O sea, estamos en ese camino, ¿sí? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta ley? Todos los bolivianos, bueno, todas las bolivianas y bolivianos que no estén protegidos con un sistema de seguridad social a corto plazo. Todas las personas extranjeras que no estén protegidas con el seguro social a corto plazo, que tengan acuerdos y que bajo el principio de reciprocidad sean tratados en las mismas condiciones que las o los bolivianos son tratados en esos países que tenemos acuerdos de reciprocidad. Ahora, las personas extranjeras cuyo país de origen no tenga acuerdos de reciprocidad con nuestro país y que pertenezcan a los siguientes grupos, que esto nos recuerda a la ley 475, extranjeros que no tienen acuerdos, que sus países no tienen acuerdos de reciprocidad, pero que estén comprendidos en mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta 6 meses posteriores al parto, mujeres con respecto a la salud sexual y reproductiva, a niños y niñas menores de 5 años, a mujeres y hombres a partir de los 60 años y personas con discapacidad que se encuentren calificadas de acuerdo a la normativa vigente. Este grupo poblacional de extranjeros cuyo país no tenga acuerdos con el nuestro ingresan como beneficiarios al Sistema Único de Salud. ¿Qué documentos son, qué requisitos son los solicitados para poder ser parte del Sistema Único de Salud? La cédula de identidad o una fotocopia simple, el formulario de referencia, es vital, es básico, que es el sistema de ingreso a la atención del Sistema Único de Salud, y obviamente no gozar de la seguridad a corto plazo, donde hay un banco de datos que ven en el momento de la admisión si usted goza de una seguridad a corto plazo, porque es importante, si ya no goza, siempre dar baja. Y obviamente el marco de referencia es la norma nacional de referencia y contrarreferencia o referencia y retorno. El acceso a la atención siempre va a ser el primer nivel de atención. Pueden ser los equipos móviles y en casos de emergencia van a ser los hospitales de segundo y tercer nivel, o en casos donde en alguna región no existe establecimiento de salud de primer nivel y solo tengan de segundo nivel, ese será la puerta de acceso. Pero primero tienen que haber sido registrados con estos requisitos. Entonces, hay un reglamento que se va a dar para la aplicación técnica, administrativa y financiera de la ley 1152, ¿no? De que ya sabes que modifica la ley 475, 2019, etcétera, que va hacia un sistema único de salud universal gratuito. Entonces, hay algunos aspectos generales de la ley, ¿no? Que vamos a hacer más énfasis en el reglamento el siguiente jueves. Entonces, la ley, en su artículo 1, tiene por objeto establecer un marco normativo. ¿Para qué? Para la aplicación y gestión técnica, administrativa y financiera de la ley 1152. ¿Ya? Entonces, el artículo 1 es establecer un marco normativo para la aplicación de esta ley 1152. El artículo 2 habla de la cartera de servicios. Sabemos que todo establecimiento de salud, estas son definiciones, debe contar
y publicar al acceso de los usuarios su cartera de servicios, que se entiende como un conjunto de servicios de salud que van a ofertar un establecimiento de salud. ¿A partir de qué? De su propia capacidad instalada, resolutiva, que responda a las demandas y necesidades a la población objeto que tiene. Obviamente, ¿de dónde va a salir una cartera de servicios? De sus perfiles epidemiológicos, o por lo menos del estudio de las enfermedades más prevalentes, las 10 más prevalentes. Entonces, de ahí sale la construcción de la cartera de servicios que lo tiene que haber hecho cada establecimiento de salud. Hay una correlación clínica administrativa, tiene que haber una coherencia entre los diagnósticos y procedimientos efectuados por el personal de salud que están registrados en el expediente clínico, la importancia de tener un buen manejo de expediente clínico, no solo para la auditoría, versus productos de salud declarados. Sé que vamos a discutir en las preguntas que a veces mi diagnóstico clínico no va a coincidir con el diagnóstico del producto o de la prestación en caso de primer nivel y producto en caso de segundo y tercer nivel que lo tengo declarado para sacar ese paquete. Eso ya lo vamos a ver. El artículo 3 ya habla del acceso a la atención. Entonces, una vez que ha sido adscrito al Sistema Único de Salud, para la atención deberá ingresar con preferencia a través del primer nivel del sistema público o del segundo nivel donde no exista un establecimiento de salud del primer nivel. Casos de emergencia en cualquier nivel, en cualquiera de los 3 subsistemas de salud, y los de urgencia en cualquiera de los niveles del subsector público de salud. Entendemos la emergencia como riesgo vital, riesgo de muerte, que requiere una atención médica inmediata. Y la urgencia, que no va a implicar un riesgo vital, pero requiere una atención médica. ¿Ya? La emergencia es en cualquier establecimiento de salud del sistema público, de la seguridad a corto plazo y del privado, con y sin fines de lucro, que ya más adelante debe estar. El de urgencia en cualquier establecimiento de salud del subsector público. Entendamos que son la atención de emergencia es de estabilizarlo hemodinámicamente y demás, y irá a donde corresponda para seguir el tratamiento. El artículo 4, que habla del área geográfica de influencia de los establecimientos de salud, del primer nivel, y todos los primeros niveles tienen que tener claramente identificado sus hospitales de segundo y tercer nivel que sirven de referencia. El artículo 5 habla de atención integral, continua, preferente e ininterrumpida en salud, y habla del buen trato. No se olviden que hay un código de trato, de atención de salud en los documentos del PRONACS. Este artículo 5, en su punto 3 y 5, habla de que bajo el principio de preeminencia de las personas, señalado en la ley 1152, el personal del establecimiento de salud puede otorgar obligatoriamente un buen trato a la persona enferma y a sus allegados. ¿Qué se tiene que priorizar? Bienestar y dignidad sobre cualquier consideración de carácter administrativo. Y eso tiene que estar claro, más que para el sistema, para el personal de salud, para el sistema administrativo, ¿no? Que es muchas veces donde hay los conflictos, en el sistema de admisión, de repartición de fichas, donde les piden que si no tienen carnet no los van a atender, etc. Las personas con discapacidad, con adultos mayores y embarazadas, reciben un trato preferente en la atención, teniendo como prioridad en el primer nivel, sobre todo, visitas domiciliarias, ver la manera de evitar que hagan la fila,
en la espera de su atención. Eso, el trato preferente no se ve que está en los bancos, en los sistemas públicos, donde las personas mayores, embarazadas y discapacitadas tienen un trato preferente. Dentro del proceso y procedimiento para la atención, tenemos primero la cartera de servicios, que se debe elaborar una cartera de servicios por cada establecimiento de salud propia, de acuerdo a una capacidad instalada, resolutiva y patología prevalente. Se debe tener la adscripción de los beneficiarios, ya sea por sistema informático directamente o en establecimientos de salud, sobre todo en primer nivel, que no tienen un buen sistema de internet, lo hacen manualmente y ya vamos a ver que después tenemos que regularizar para que pase al banco de datos a nivel nacional. Si corresponde a algún seguro, se debe aclarar que la prestación tiene un costo. O sea, se le aclara, se le dice, señor, usted tiene un seguro a corto plazo, puede ir. Pero si aún así insiste que quiera hacerse atender ahí, tiene un costo. Y hay una cartera hay un tarifario en función a la cartera de servicios. Siempre el ingreso es con la referencia. Y la referencia en primer nivel tiene que ser adecuada, justificada, oportuna y con boleto. Igual, la referencia al segundo nivel tiene que ser adecuada, justificada, oportuna y con boleto. En el tercer nivel, igual, tiene que ser, en caso de no existir servicios del sector público, podrá acceder un privado a la seguridad a corto plazo por convenios, que ya lo vamos a ver, siempre y cuando nos trate una emergencia, lo sabe. Ahora, la ley también enmarca que para hacer los exámenes complementarios, o sea, laboratorio, ecografías, radiografías, etcétera, necesariamente se debe llenar el formulario 8, que es de referencia de igual manera. O sea, tienen que tener un formulario de referencia. Habla de la contrarreferencia y que habla que los hospitales de tercer nivel deberán enviar necesariamente boleta de contrarreferencia y copia del EPICRIS. La copia del EPICRIS ya está en la ley 3131, que nosotros debemos dar en el momento que demos una alta hospitalaria la copia del EPICRIS. En el sistema CICE ya tienen la EPICRIS, que la pueden incluso imprimir, ¿ya? Administrativamente, los establecimientos de salud de tercer y segundo nivel, a todo paciente hospitalizado que ingresa por el SUS, cuando se va, tiene que irse con su contrarreferencia para efectos de pagarle. Y ahí es donde yo les decía que el forjeo como indicador no se va a cumplir el de referencia, número de referencias igual número de contrarreferencias. Porque con este punto podemos tener 100 referencias y podemos tener 1000 contrarreferencias por este aspecto administrativo, normativo de la ley 1152. El financiamiento en el primer nivel de atención está por el gobierno autónomo municipal. En el segundo nivel está por el gobierno autónomo municipal y el tercer nivel está por los gobiernos autónomos departamentales en coordinación con el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud define el techo presupuestario en función a la ejecución de la gestión pasada. Aquí dice 2018 porque en 2019 se sacó la ley. Pero, por ejemplo, el presupuesto que le van a asignar en 2023 va a estar en función a lo que han ejecutado en 2022. Cada gobierno autónomo departamental elabora la solicitud de su presupuesto en base al comportamiento de ejecución de sus establecimientos de salud. Y es igual, cada hospital manda al gobierno autónomo departamental y que este mandará al Ministerio de Salud. ¿Cómo debemos elaborar la cartera de servicios? ¿Qué debe incluir? Primero, los servicios de consulta externa por especialidad. En los centros integrales hay las especialidades básicas. Cirugías mayores, atención de enfermedades crónicas con un seguimiento adecuado y contra referidos. Exámenes de laboratorio e imagenología, atención de pacientes críticos, atención de emergencias,
atención de emergencias de alta complejidad y alto costo, fortalecimiento de la capacidad resolutiva, servicios transfusionales, unidades de sangre y hemocomponentes. Sabemos que la reglamentación de los servicios de transfusión y bancos de sangre ya hablan que todos servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel tienen que tener obligatoriamente un servicio transfusional. Por ende, dentro de los comités de asesoramiento tendrá un servicio transfusional y tendrá un comité de servicios transfusionales y hemocomponentes. Tendrá una educación continua en recursos humanos del hospital y tendrá que tener la atención especializada mediante el programa Telesalud, que en la parte de COVID ha sido importantísimo el programa de Telesalud. Tendrá cobros intermunicipales en casos de que los pacientes sean referidos por establecimientos de salud del primer nivel a un segundo nivel de otra jurisdicción, de Tarija a Chuquisaca, de Santa Cruz, por ejemplo, de Chuquisaca a Santa Cruz, por ejemplo, la parte del Chaco, de Monteagudo, Muyupampa, está más cerca, está a 3 horas Santa Cruz y está a 12 horas Sucre. Entonces van a poder hacer una referencia al lugar más cerca. Por ejemplo, de Cochabamba, hay una población que está más cerca de Sucre que de la misma Cochabamba, que ahorita hay Quile. Entonces, se va a ver eso. Pacientes de otras jurisdicciones territoriales que son atendidos por urgencia o emergencia. Por ejemplo, un paciente que de La Paz o de Cochabamba esté en Oruro y tenga una emergencia, no puede negarse la atención. Entonces, esos cobros también se lo van a hacer. La atención de pacientes con patologías crónicas que van a requerir un seguimiento periódico. Diabetes, hipertensos, etc. Personas adscritas en otras jurisdicciones municipales que se encuentran en tránsito. Estas también serán atendidas ya por los servicios de salud. Ahora, para hacer efectivo el pago, ¿qué necesitamos? Primero, nota de solicitud de pago firmado por la malla del establecimiento de salud, o sea, por el director. Un original o copia legible de la boleta de referencia, un original o copia de la boleta de contrarreferencia, justificada, oportuna y adecuada, porque puede no tener referencia, pero tiene que tener contrarreferencia. Un original o copia legible del formulario 8 si se trata de exámenes de laboratorio o gabinete, y los originales del formulario D19, D20, el D21 de exámenes complementarios y D22 de la lista de pacientes de otras jurisdicciones. Puede haber un procedimiento de pago por internivel. Se pagará la atención por productos en salud correspondientes al tercer nivel, realizados por establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención. Atención de los servicios de hemodiálisis, por ejemplo, a pacientes con enfermedad renal crónica, atención a pacientes internados en terapia intensiva, atención de pacientes internados en UTI, etc. Puede haber un procedimiento de pago internivel al gobierno autónomo municipal, pacientes que son referidos del primer y segundo nivel, que no esté justificado. Ojo, no dice la ley, pero si usted hace una referencia no justificada, no oportuna, que el municipio tiene que pagar, seguramente les van a hacer la repetición. Pacientes atendidos en servicios de primer y segundo nivel, exámenes complementarios solicitados por establecimientos de salud de primer y segundo nivel. Puede haber algunas transgresiones a este reglamento. Negativa del personal de salud a la atención de personas beneficiarias, porque le falta su carnet,
no haya llevado la papeleta de referencia, etcétera. Cobros adicionales a las personas beneficiarias, prescripción o sugerencia de compra de medicamentos o servicios en el sector privado, instalación o aplicación del SICOPS en establecimiento de salud u otra instancia que no esté autorizada, y discriminación de maltrato a personas beneficiarias. Esas son transgresiones a este reglamento. ¿Cuál es el proceso de la adscripción de la población al SUS? El proceso de adscripción o la puerta de ingreso a la población al SUS es el primer nivel, donde se le va a asignar un código único, se le va a asignar el código único que va a ser el mismo número de la cédula de identidad. Es más, se tiene la tendencia que el número de los expedientes clínicos sea idéntico a la cédula de identidad. Yo creo que se va a llegar a eso, ¿no? El llenado de la carpeta familiar o el expediente clínico, ¿no? Estamos hablando del primer nivel. La inscripción debe ser mediante un proceso manual o informatizado en la web. Si tienen todos el sistema, o sea, internet, es preferible que lo hagan directamente el sistema de la web de adscripción al SUS. Ya, o sea, ese proceso informatizado nos lleva a llenar directamente la adscripción de la persona al SUS. Una vez que la persona ya está en la base de datos, se la considera adscrita, no requiere que le den un formulario, un documento impreso que tenga que presentar, nada de ello. Pero en los establecimientos de salud que no cuente con un servicio de internet, el proceso va a ser manual, se va a llenar el formulario SUS 01 del Registro Único de Personas al SUS, documento que no constituye un requisito para la atención. Debe ser regularizado lo más pronto posible, durante el día en lo posible, a la cabecera de red municipal o donde haya establecido internet para que puedan ser vaciados a la web de la inscripción del SUS. La verificación de la adscripción será efectuada cada vez que la persona acuda a un establecimiento de salud a ser atendido, ya en admisión, ¿no? En caso de cambio de domicilio, en el sistema web de la inscripción tendrá que obviamente actualizar los datos. Entonces, el primer paso, donde la persona acude al establecimiento de salud más cercano a su domicilio, tiene que ser el establecimiento de salud que corresponda cerca a su ¿ya? ¿Qué debe presentar? Primero, carnet de identidad vigente, ¿ya? El responsable o jefe de familia podrá registrar a todos los miembros y o sea, el papá o la mamá podrá llevar todos los cédulas de identidad de la familia para adscribirlos al sistema único. Llevará la última factura de luz o agua para que determinen la residencia en función al departamento y municipio, barrio, ciudad y comunidad, para que se verifique que usted pertenece a la población objeto de ese establecimiento de salud. El paso 2 puede ser un proceso manual, donde el personal de salud, una vez que ha recabado todos los datos necesarios, que constata la autenticidad de los mismos, donde va a proceder a llenar de manera manual el formulario SUS 1, Registro Único de las Personas al SUS, de forma manual en 2 ejemplares, el original para la entrega y constancia de la inscripción de personas y copia para su posterior transcripción del sistema informático. 3. El personal de salud habilitado que se ha verificado que no está suscrito en un sistema de seguridad a corto plazo, ingresará al sistema web que se llama susminisalud.gov.bo, donde está registrado de forma directa la inscripción de la familia y de la persona al SUS. Una vez que la persona ya esté en la base de datos, se la considera adscrita, no requiere presentar ningún documento impreso, como en algún momento en los establecimientos de salud se ha pedido. No necesita porque ya está en la base de datos. 4. Los establecimientos de salud del área desconcentrada que no cuente acceso a conexión de internet concentrarán las copias de este formulario 01
de registro único en cabeceras municipales para su vaciado. El personal de salud designado deberá ingresar este formulario al sistema web con todos los establecimientos de su municipio de manera inmediata. Hasta aquí hemos hablado del proceso de adscripción. Ahora vamos a hablar del proceso ya de la atención en salud de esta población beneficiaria del SUS. Entonces, el personal administrativo o el personal de salud del establecimiento de salud del primer nivel que tenga inicialmente contacto con estas personas que requieren la atención, deberá ser identificada la persona con la cédula de identidad. Se debe verificar en sistema, en la base de datos que está proporcionada por el Ministerio de Salud, su adscripción. Y se debe verificar que no tenga ni filiación ni aseguramiento a un ente gestor o a una seguridad a corto plazo en cajas de salud. Porque si lo tiene, hay que referirlo, hay que decirle que vaya a su caja de salud. Entonces, ahí está en la base de datos del susminisalud.gov.bo, donde está la consulta de la inscripción con solo la cédula de identidad, fecha de nacimiento y el complemento, y ahí se verifica todos los datos. Entonces ya se sabe que está adscrito al sistema de salud. Se tiene también el listado de adscritos, la fecha y la hora de la inscripción de los diferentes departamentos a nivel ministerial. Ya, el personal del establecimiento de salud, ¿qué acciones va a seguir? Primero, si la persona no se encuentra adscrita al SUS, se tiene que realizar en ese establecimiento la adscripción. Si la persona ya se encuentra adscrita, se realiza la atención de acuerdo a los procedimientos de las NACs, de las normas de atención clínica. Si la persona se encuentra adscrita en otro establecimiento de salud, se realizará la atención de manera excepcional y se le debe aclarar. No es que se le niegue la atención, se hace la atención de manera excepcional si va a un establecimiento de salud en el cual no pertenezca. En caso de extranjeros cuyo país mantenga convenio de reciprocidad en el sistema de salud, se procede a la adscripción y a la atención correspondiente como la población natural o nativa beneficiaria. En caso del extranjero cuyo país no tiene convenio de reciprocidad, se lo adscribirá y se lo atenderá. ¿En qué grupos? Mujeres embarazadas, menores de 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad, o mujeres que requieran atención en salud sexual y reproductiva. Si es un asegurado o beneficiario de la seguridad a corto plazo, debe ir a su policlínico que se le ha asignado su ente gestor. Pero si aún así solicita la atención del establecimiento, se aclara que tendrá un costo. No solo es un costo de consulta, es un costo de fármacos, un costo de laboratorios, etcétera, que se tiene que aclarar. Donde no hay presencia física de la seguridad a corto plazo, el SUS deberá atender a los asegurados y beneficiarios, identificándolos correctamente a qué ente gestor corresponde para proceder al cobro. El 2. En caso de los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, se debe verificar los datos de adscripción y la boleta de referencia. Excepcionalmente y por única vez, una persona que no tenga cédula de identidad se realiza la atención en forma gratuita, registrando los datos generales en los instrumentos de registro y administrativos, como nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento y demás, y se les solicita que regularicen el CERES y en el CEGIP y su adscripción del SUS para las sucesivas atenciones, porque solo se le ha hecho una atención por primera vez. La atención de menores de 3 meses se realizará sin ninguna adscripción previa, debiendo el personal registrar los datos generales en los instrumentos de registro y en los administrativos que corresponda, nombres,
Excepcionalmente el nombre puede registrarse como recién nacido, apellidos y fecha de nacimiento. Y obviamente se le solicita que vayan al SIRES y SEGIP para sacar la cédula de identidad, que es gratuita. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso de la población mayores de 3 meses, sus padres o tutores deben regularizar su cédula de identidad, lo que les decía, según corresponda para efectuar después la inscripción al SUS. Muy bien, ahora hay una implementación de los procesos de registro y atención en salud. Y obviamente tenemos sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, la plataforma del WebSUS, que nos permite ver la inscripción, la base de datos, consultar si hay asegurados, servicios de referencia y contrarreferencia. Está el SALMI, que son registros de medicamentos e insumos por prestación o producto, gestión de medicamentos e insumos de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional, ¿no? Y el sistema para el primer nivel, o sea, de acuerdo a cada nivel hay un paquete y un fármacos que se puede trabajar. El CIAF, que es un registro de medicamentos e insumos con prestación de productos para sistemas de segundo y tercer nivel. El SOAPS, que es el registro de información de producción en primer nivel, y es el servicio de la digitalización de cuadernos en el SNIS, generando archivos de consolidación. Y el CICE, que lo manejamos todos a nivel asistencial en el sistema público, que es el registro de información de producción de información hospitalaria, consulta externa, emergencias, internación y servicios complementarios. Generación de estadísticas hospitalarias para el SNIS. Y el SICOPS, que es consolidación de prestaciones y productos, validación de controles internos y pagos. Tiene que haber un sistema de notificación rápida y inscripción al SUS. Hay un reporte diario del SUS. Se usa el instrumento rápido, el 002, donde los médicos de Mi Salud, Telesalud, personal de establecimiento de salud, reportan el consolidado a nivel de los sedes, del SNIS a nivel de los sedes y puntos focales. Se consolida la información del departamento clasificada por municipio y se debe remitir todos los días, máximo hasta horas 17, al SNIS nacional. El SNIS nacional consolida la información hasta horas 18, reporta el consolidado por departamento a nivel nacional. Esto se hace diariamente. Ahí está el reporte diario de las inscripciones por municipio que hace el SNIS departamental, o sea, a nivel sedes. Entonces se tiene por departamento. Esto se consolida en datos a nivel nacional y a nivel nacional se tiene por departamento. El departamental se tiene como municipio. Y ese es el formulario de relevamiento rápido de datos, donde está el número, la fecha de atención, número de carnet, fecha de nacimiento, etc. Este es un reporte que se hace cada día. Y ese sería la primera parte de la primera clase.